Sí, y buenas y bienvenidos, devs. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie, de este curso de HTTP que estamos viendo y aprendiendo juntos HTTP, ¿sí? Así que, por favor, prepárate el mate y pasá nomás, pasá, te invito a mi casa, te invito a que sigamos aprendiendo. Bien, en la sesión de hoy, en el episodio de hoy, vamos a estar hablando entonces de, para que te des una idea, ya más o menos estamos ubicados como por acá, ¿no? Acordate que en la sesión anterior, ¿sí? No sé por qué le sigo diciendo sesión. En el video anterior habíamos hablado de request y response, ¿no? De estos dos tipos de mensajes. Y hoy nos toca un poquito enfocarnos acá, ¿sí? Vamos a estar hablando entonces de esta regla que es bastante olvidada, diría yo. Muchos no la tienen en cuenta, ¿sí? Y cuando llegan a este punto es como que muchos se preguntan, bueno, ok, perfecto, ¿y cómo uso HTTP, no? ¿Y cómo es que HTTP, cómo se relaciona con la web? ¿Cómo encaja cómo se engancha con lo demás, con el resto del contenido? Y la clave acá es pensar que con HTTP podemos enviar cualquier tipo de dato hacia el otro lado. Es decir, si somos el cliente, hacia el servidor, y si somos el servidor, hacia el cliente, ¿sí? Y acá es literalmente cualquier tipo de dato. Entonces, veámoslo más en profundidad. Entonces, acá tenemos nuestro típico dibujito, ¿sí? Que ya te lo hice 50 veces, donde tenemos cliente y servidor, ¿sí? Y donde dijimos que con HTTP podemos enviar datos desde un extremo hacia el otro. Entonces, todo empieza desde el lado del cliente, ¿no? Es el cliente el que un poco comienza, digamos, la comunicación enviando su request, ¿sí? Recordemos que siempre es el cliente el que comienza con un request. Bueno, y acá ya, digamos, dentro de este request, si uno hiciera un zoom, podría ver que acá literalmente podríamos tener, y lo voy a escribir, podríamos tener texto, ¿sí? Podríamos tener un archivo MP3, por ejemplo, MP4, ¿por qué no? Un video. Podríamos tener incluso CSV, podríamos tener JSON, ¿sí? Podríamos tener XML, podríamos tener HTML, podríamos tener, la lista sigue, ¿no? Entonces, podríamos transportar cualquier cosa, ¿sí? Dentro de un request, ¿sí? Recordemos que iría como por acá, ¿no? Tendríamos nuestro paquetito que va a ser llevado hacia el servidor a través de todo Internet, ¿sí? Una vez que el protocolo IP se encargue de transportar las cosas desde acá hasta acá, hasta el destino, ¿sí? Y el servidor es, obviamente el servidor va a tener un programa adentro, ¿sí? Que va a estar escrito va a estar programado en un lenguaje de programación, backend, y lo que va a hacer es procesar, ¿sí? Este contenido, ¿sí? Que va a venir en cualquiera de estos tipos de datos, y me va a devolver un response, ¿sí? Recordemos entonces que siempre el servidor me devuelve una respuesta, un response. Y acá es la misma imagen, ¿sí? Es la misma escena, pero al revés, ¿no? O sea que acá va a venir un payload, ¿sí? Va a venir acá, donde de nuevo podemos tener cualquiera de todos estos tipos de datos, ¿sí? O sea que HTTP un poco se vuelve como nuestro transporte, ¿no? Como nuestro... Ahí, fíjense esta imagen, qué buena. Un carrito, ¿sí? En el cual uno acá puede, digamos, tener cualquier tipo de dato y llevarlo hacia el servidor o desde el servidor hacia el cliente, ¿no? Entonces, HTTP vendría a ser, digamos, esta parte de acá afuera, que vendría a ser el protocolo, ¿sí? Es como nuestro transporte para llevar las cosas desde un lado hacia el otro. Literalmente, digamos, esto era un poco el core del episodio de hoy, ¿sí? ¿Cómo sabe sobre todo el servidor o el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que le van a devolver? Bueno, esto es a través de los headers, ¿sí? Recordemos que teníamos headers tanto en el request como en el response, y hay un header que se usa en específico para esta tarea, ¿sí? Que es el famoso content type, ¿sí? Que este es un header que está en los dos.
tanto en el request como en el response, ¿sí? Y que este header lo que nos va a indicar es básicamente qué estamos enviando hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de dato estoy enviando? ¿Sí? Y esto aparece tanto en el request como en el response. Entonces, cuando aparece en el request, ¿sí? En el header de un request, le vamos a estar, es la forma en la que tiene el cliente de indicarle al servidor, te estoy enviando, por ejemplo, un JSON, ¿sí? Entonces, lo que te estoy enviando, cuando te llegue, cuando lo reconstruyas, recordemos que pasan un montón de cosas acá, ¿no? TCP, por ejemplo, particiona esto en paquetitos más chiquitos y los va enviando, digamos, en formato de una cadena de bytes. Y cuando llegan a destino, el sistema operativo vuelve a poner todos esos paquetitos en orden y de nuevo reconstruye una cadena de bytes desde cero, una cadena de bytes, la cadena de bytes con el contenido original, y eso se tiene que procesar. Entonces, al servidor le sirve conocer qué le estamos mandando para poder reconstruirlo y procesarlo según el tipo de dato, ¿no? Si es MP3, por ejemplo, no vamos a abrir ese dato, por ejemplo, con un editor de texto, supongamos, ¿no? Si es JSON, entonces tenemos que lo vamos a procesar con alguna librería que digamos, que procese JSON, seguramente en el lenguaje de programación, que se encargue de parsear ese dato como si fuera JSON, ¿sí? Lo mismo con XML y con HTML y demás. Bien, entonces el content type es muy importante porque me indica, ¿sí? Le permite saber a la otra parte, en el caso del request o del cliente, digamos, le permite saber al servidor, ok, ¿qué me está viniendo acá, no? ¿Qué es, qué me están mandando, no? Y como yo sé que me están mandando porque leo este header, ¿sí? Entonces me puedo adaptar, por ejemplo, a procesar MP3 o CSV o JSON, ¿sí? Según lo que venga en ese content type, por ejemplo, ¿no? La misma lógica se aplica después en el camino de vuelta, ¿no? Es decir, cuando el servidor envía un response, va a también utilizar un header que también se llama content type, es exactamente el mismo header, ¿sí? Por eso les dije que existe en el request y en el response. Y ahí es donde el servidor le va a poner al cliente, te estoy enviando, por ejemplo, JSON de respuesta, o por ejemplo, HTML, ¿sí? O por ejemplo, JavaScript, ¿sí? Y el cliente va a poder interpretar, ¿sí? Esa respuesta según sea el caso. Ahora, acá, ¿sí? Hay algo que tenés que saber, ¿sí? Hay algo que tenés que saber, que cuando vos navegás hacia una página, cuando navegamos hacia una página web, ¿sí? Hay algunos tipos de datos que son, por ejemplo, HTML, JavaScript y CSS, ¿sí? Y alguno que otro más, pero estos son los más importantes, en donde, por ejemplo, cuando vos navegás hacia una página web, tu browser, Chrome, Firefox, Edge, si estás usando Windows, etcétera, cualquier Chrome está actuando como un cliente en esencia, ¿no? Porque cuando navegamos hacia una página, como que implícitamente el browser actúa como un cliente, ¿sí? Actúa acá como un cliente, y lo que hace es enviar un request con el verbo get hacia el path, hacia este path que te voy a escribir acá, ¿no? O sea, envía un request con el verbo get al path / que esto por defecto se suele siempre interpretar como el index, ¿no? Del sitio. Entonces, esto es lo que hace indirectamente cuando entramos, los navegadores cuando entramos a una página. Y el servidor automáticamente siempre responde con una página web, ¿no? Con una página en HTML. Entonces, siempre me envía un archivo HTML, que normalmente siempre es el index.html, por ejemplo. Y además me envía, bueno, vamos paso a paso. El servidor me devuelve un archivo HTML, ¿sí? Y el browser, ¿sí? Y acá esto es algo que tienes que saber, los navegadores, los browsers están programados, ¿sí? Para que cuando les llegue un archivo HTML se comporten de una manera en específico. ¿Qué es lo que van a hacer?
Bueno, cuando les llega el archivo de HTML, que te lo voy a dibujar acá, ¿sí? Que son, acuérdate que son etiquetas que abren y que cierran y demás. Bueno, lo que hacen los navegadores automáticamente es escanear este archivo, ¿sí? Y buscar, por ejemplo, las etiquetas link y las etiquetas script, ¿sí? Para las etiquetas link, lo que hacen es para cada una de ellas enviar un nuevo request hacia el servidor, buscando los archivos que se mencionan en esas etiquetas link, ¿sí? son archivos CSS, y para los archivos de JavaScript que se mencionan en una etiqueta script, que está dentro del HTML de nuevo, insisto, también se va a mandar un request pidiendo esos archivos. Entonces es como que hacemos una segunda ida al servidor para cada uno de esos archivos y nos traemos el CSS y el JavaScript. Y para CSS y JavaScript, los browsers están programados también para hacer algo en especial con ellos, que es ejecutarlos. En el caso de los archivos de JavaScript, se ejecutan instantáneamente, ¿sí? Y por ejemplo, se ejecutan scripts que, por ejemplo, hacen algún setup de alguna funcionalidad de JavaScript o de manipulación del DOM, ¿sí? Entonces aparecen animaciones y demás. O si no, en el caso de los archivos de CSS, aparece todo lo que es el renderizado y todo lo que es los estilos, digamos, la estilización de esa página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecen los colores, las fuentes, toda la parte de UI, digamos. Esto es algo que está automáticamente programado dentro de los browsers, dentro de Chrome, Firefox, ¿sí? Entonces sucede todo así, automáticamente, y ni cuenta nos damos, ¿sí? No llegamos a darnos cuenta de todo lo que pasó. Pero en realidad esto es lo que sucede cada vez que entramos a una página web, ¿no? Bien, ok, entonces volviendo. Para indicarle ya sea al servidor o al cliente, lo que le estamos enviando, ¿sí? En nuestro request o en nuestro response, ¿sí? Usamos el header content type, y en el episodio de hoy, en la segunda parte, quiero que vayamos a un sitio, ¿sí? Y que examinemos sus requests y response para ver esto en acción, ¿sí? Para que lo veamos en la práctica. Entonces, lo que enviamos en el content type, y acá lo voy a escribir, ¿sí? Es content-type en los headers, ¿no? Por ejemplo, y acá vamos a ponerle, por ejemplo, JSON, ¿sí? Ahora, lo que se utiliza para señalizar el tipo, ¿sí? Lo que se escribe, el valor que va acá en el header, ¿sí? Que si no te quedó claro desde el episodio anterior, recordá que headers básicamente son pares de clave-valor, ¿no? La clave, digamos, que es como el nombre del header, que eso está estandarizado y lo puedes buscar. Y, por ejemplo, tenés content type, content encoding, accept encoding, bueno, todos los que vimos, authorization, todos los que vimos el episodio pasado, 2 puntos y un valor que es un string también, ¿sí? Entonces, lo que te estaba diciendo es, para este header content type, no es que escribimos nosotros JSON y nada más, ¿no? Sino que hay valores que están estandarizados, que son los que tenemos que colocarle a este header, ¿sí? Por ejemplo, para el tipo de dato JSON, lo que escribiríamos sería el application/JSON, ¿sí? Este valor es lo que se conoce como mime type, ¿sí? O mime type, ¿sí? Vos lo que tenés que saber es que es básicamente un listado, ¿sí? De lo que tenés que escribir de acá, ¿sí? Para indicarle a la otra parte que le estás mandando un determinado tipo de datos. Y obviamente nadie se sabe los mime types de memoria, ¿sí? Ni siquiera yo sé algunos, pero lo que vas a hacer es ir, digamos, a Chrome y googlear mime types list, por ejemplo, y acá vas a ver seguramente alguna referencia, como esta página que es la de Mozilla, que siempre es muy buena. Y acá tenés todo el listado de todos los mime types, digamos, que podés utilizar, ¿no? Entonces fíjate que son un montón. Acá, por ejemplo, en esta tablita lo que te pone es, si tu archivo termina con esta extensión, entonces el mime type que tenés que utilizar es este. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si desde el servidor queremos devolver un archivo PDF? Bueno, tenemos que buscar, por ejemplo, acá PDF,
Y acá fíjense cómo me aparece. Para los archivos con la extensión .pdf, lo que tenemos que usar como main type es application/pdf. Entonces, en el servidor vamos a devolver application pdf, ¿no? En lo que sería el content type del response en nuestro caso, porque dijimos que el servidor devolvía un PDF, ¿no? Si queremos buscar, por ejemplo, no sé, tengo un endpoint, ¿sí? En mi servidor, o por ejemplo, en mi formulario, ¿sí? Permito enviar un archivo comprimido como var. Bueno, lo tenemos acá abajo, fíjense. Para los archivos comprimidos en formato var, por ejemplo, el content type es este, ¿no? Entonces copiamos y en nuestro servidor, cuando lo programemos, vamos a poner ese, ¿no? Si yo pongo acá solamente, por ejemplo, var, ¿no? Estoy usando un valor que no está estandarizado, que no es un MIME type válido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede que mi cliente, mi browser, se comporte extraño, ¿sí? Y, por ejemplo, rechace esa respuesta o arroje automáticamente un error, o directamente que no la pueda saber interpretar, ¿no? Que no pueda saber cómo leer esos bytes, esos unos y ceros que le están llegando. Entonces acá siempre utilizamos un MIME type que sea legítimo, ¿sí? Que sea, bueno, que exista, ¿no? Y no inventamos nosotros. Entonces, por ejemplo, esto así, los servidores, los clientes ya saben cómo interpretar este dato. Así que de esta forma es que HTTP se puede utilizar para enviar cualquier tipo de datos, ¿sí? Porque fíjense que si yo vuelvo acá a esta lista y quiero buscar algún dato como MP4, por ejemplo, fíjense que hay un MIME type para MP4. Si quiero buscar MP3 lo tenemos acá arriba, fíjense cómo es el MIME type, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, enviar PNG, una imagen, fíjense, también ahí está el MIME type. Si quiero enviar un CSV, ¿no? También hay un MIME type para CSV. Entonces es como que podemos enviar cualquier tipo de datos, ¿sí? Salvo que sea un tipo de dato extremadamente, no sé, nuevo. Y en ese caso podríamos ver si hay alguna extensión de MIME type que nos permita utilizar eso, o cómo lo podemos resolver, o si lo podemos codificar, digamos, como texto plano, y utilizar el tipo de dato texto, ¿sí? Text. Pero bueno, esta es la idea del episodio de hoy. Y dicho esto, entonces ahora sí pasamos a la segunda parte del episodio de hoy, que es ver todo esto en la práctica. Te veo ahí. Y acá estamos de nuevo entonces con la segunda parte de esto, ¿sí? Que era esta pequeña práctica que tenía ganas de hacer hoy, ¿sí? Que más que práctica es un poco ver, ¿sí? Cómo podemos ver esto en la práctica, ¿no? Cómo podemos ver esto en realidad en un sitio real, ¿no? Cómo se comporta en un sitio, en una página real, en un sitio real. Y estuve pensando a ver qué página podemos visitar, ¿sí? Alguna que otra. Y al final pensé, bueno, hagámoslo sobre esta misma página de Mozilla, ¿sí? Pero bueno, aplica para cualquier página web que ustedes quieran visitar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, con el botón F12, ¿sí? De nuestro teclado, ¿sí? Yo acá en este caso estoy en Chrome, si no me equivoco, sí, es Chrome. Pero bueno, en cualquier navegador siempre tenemos disponibles las herramientas de desarrollo, ¿no? Normalmente con F12 ya nos aparece este panel acá, y si no hacemos clic derecho, inspeccionar, ¿sí? Y nos va a aparecer esto, ¿sí? Es la misma herramienta, pero nos muestra el modo HTML. Y acá vamos a, por ejemplo, Network, ¿sí? Y acá, ¿sí? Lo que podemos hacer es limpiar todo y darle un reload a la página, ¿sí? Y fíjense todo lo que me aparece acá en la pestaña Network. Ahora sí, en la sección Network, ahora sí, digamos, abro un poquito, acá expando. Fíjense todo esto que tenemos. Todo esto que tenemos acá, ¿sí? Toda esta lista de operaciones son requests, son ciclos de request, response, request, response. ¿Sí? Cada línea de estas es
un ida y vuelta, ¿sí? Que hizo nuestro browser, en nuestro caso, nuestro Chrome, ¿sí? Para ir obteniendo cada una de las partes de la página, ¿no? Cada uno de los archivos que son necesarios para poder ver esta página, para poder renderizar esta página, ¿sí? Entonces, si vemos cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver, tenemos esta columna súper importante, ¿sí? Es el tipo, nos indica, por ejemplo, qué tipo de dato, ¿sí? Fuimos a pedir en ese request y nos trajimos en ese request, ¿no? Detalle que quizás me olvidé de mencionar es el content type del request, o mejor dicho, el content type, digamos, del response coincide con el accept type del request, ¿sí? Eso es algo, bueno, no sé si es tan importante en este caso, pero es como que los dos siempre tienen que matchear, siempre tiene que haber un overlap, ¿sí? Que si recuerdan del episodio anterior, el accept type era para indicar a la otra parte qué tipo de dato aceptás como respuesta. Bueno, comentario entre paréntesis, volvamos a lo nuestro. Fíjense entonces que tenemos distintos tipos de archivos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, archivos, tenemos document, que normalmente este document identifica a algo que es del estilo HTML, ¿sí? Tenemos acá un archivo de fuente, tenemos un script, es decir, que esto es JavaScript, y lo pueden ver acá cómo termina en .js, ¿no? Tenemos stylesheet, que esto es un archivo CSS, fíjense cómo acá termina con .css, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá un archivo SVG, que es como si fuese un formato de imagen, ¿no? Que estamos pidiéndole al servidor. Y después tenemos acá algunos requests, por ejemplo, ping. Este ping es más, no sé si es tanto como un archivo, sino que es un request para ver que el otro lado esté vivo, ¿no? Que va haciendo el cliente cada tanto. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en el primero, ¿no? Que fíjense, el orden en el que aparecen acá es el orden en el que el browser lo fue resolviendo, más o menos. En realidad ese orden lo tenemos acá en este grafiquito que apenas se llega a ver. Fíjense, no sé si se distingue, pero hay varias líneas a veces que están como una arriba de otra. Eso es porque son requests que se pueden ir haciendo en paralelo, ¿no? Pido, por ejemplo, voy a buscar 2 o 3 JavaScript en paralelo y espero, y a medida que vayan llegando los voy ejecutando. Voy a hacer ese trabajo del browser. Entonces, el primero, ¿sí? Es básicamente, hacemos clic, podemos ver acá varias cosas. Fíjense acá en la pestaña de Response, yo acá ya estoy viendo directamente el archivo, ¿sí? Que me traje del servidor, el archivo que vino en el Response, justamente, ¿no? Recordando un poquito esto, Request Response. Estoy viendo este de acá, ¿sí? Entonces, al hacer clic en Response, fíjense que esto es HTML puro, ¿no? Fíjense que son etiquetas y que acá tenemos etiquetas link y tenemos seguramente etiquetas script. Fíjense, acá hay un script embebido, pero más abajo, seguramente cerca del body, debemos tener etiquetas del tipo script, en donde nos estamos trayendo algún que otro script de JavaScript. Pero bueno, en sí es un archivo HTML. Si vamos a Preview, trata como de renderizar ese HTML, así como vino del servidor. Fíjense, así se vería la página si no tuviésemos CSS procesado. Si vamos a Headers, acá tenemos una información muy importante, que esta es la información que normalmente vas a utilizar en el día a día para debuguear y para ver que esté todo funcionando ok como desarrollador frontend y backend. Entonces acá tenemos headers de la respuesta y headers del request. Entonces, si se fijan acá, están todos los datos del request que vimos en la sesión, en el episodio pasado. Fíjense que acá está la URL primero, ¿no? Que tenemos el formato host y después tenemos todo lo que sería el path, ¿sí? Fíjense el método, que en este caso es get. Fíjense que acá también, en esta primera sección, como que me muestra también directamente el status code de la respuesta. En este caso me devolvieron un 200, que significa que estuvo todo ok, pudieron procesar mi request, el servidor, y me pudo devolver una respuesta. Y después acá tenemos los headers que se enviaron acá, ¿no? En el request. Entonces, por ejemplo, tenemos
Fíjense, acá está el accept, que acá le dice el cliente, digamos, en nuestro caso nuestro Chrome, le dice al servidor: te puedo aceptar todos estos tipos de datos. Fíjense, HTML, XHTML, XML, imágenes. Bien, tenemos acá el accept language, que este header se utilizaba para indicarle el idioma en el que ustedes esperan el contenido, ¿no? Tenemos, bueno, acá hay un header de caché, cookies que se están colocando, o se están enviando, mejor dicho. El user agent, que este normalmente siempre está también, que es para enviar información sobre el programa de browser que estamos ejecutando. Bien, después también tenemos acá los response headers, que vendrían a ser los headers en este paquete, que es el que vuelve desde el servidor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos información que nos indica, por ejemplo, el tamaño de todo lo que nos están devolviendo, ¿sí?, en bytes. Nos están indicando, por acá deberíamos tener un content type, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Este mime nos devuelve, fíjense que está seteado en el mime type, que es el de HTML, o sea, nos está indicando el servidor: estoy enviando HTML, ¿ok? Bien, después tenemos, fíjense, date, algunos de los headers que vimos en el episodio anterior. Bien, entonces, acá básicamente en esta herramienta podemos ver, ¿sí?, todo cómo funcionan los headers que se mandaron en cada request y response, más el contenido, ¿sí?, lo que viajó en cada request y en cada response, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, este CSS de acá, ¿no? Este CSS de acá, si ustedes se fijan en esta lista, tienen la columna Initiator, les dice quién, desde dónde se inició este request. Si se fijan, esto es, en realidad me va a redirigir hacia el archivo HTML original, el primero. Eso es porque este main seguramente está siendo pedido desde un link. Fíjense que si yo hago clic, me muestra acá el link, la etiqueta link, que envió ese request, o que le hizo al browser enviar ese request. Bien, si yo hago clic, entonces acá podemos ver algunos datos, como por ejemplo, bueno, de nuevo la URL, el verbo, que siempre para todo lo que sería pedir links y scripts, siempre va a ser get, ¿sí? Tenemos el status code, que fue un 200, y acá tenemos de nuevo los headers de response y los headers de request. Entonces, si acá, por ejemplo, vamos al content type, fíjense que me está diciendo que me está dando el servidor un CSS. Y de hecho, si vamos a esta tabcita de response, acá podemos ver que todo esto es sintaxis de CSS. Es básicamente CSS puro, ¿no? Entonces, y bueno, lo mismo va a pasar para este archivo de JavaScript. Fíjense que en el response todo esto es código JavaScript, que cuando llega de nuevo a nuestro browser lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos, por ejemplo, ir chequeando todos los requests que se hacen en nuestra página. Las últimas dos columnas también son importantes porque nos dicen el tamaño en kilobytes o en bytes, ¿sí?, del paquete, ¿sí?, de estas cajitas que estamos enviando acá con HTTP, ¿sí?, este paquete de acá o este paquete de acá. Sobre todo este size creo que es del response más que nada. Y el tiempo que tardó entre que se envió el request y llegó la respuesta, ¿sí?, el tiempo total. Entonces fíjense, por ejemplo, acá hay algunos de 500 milisegundos, significa que es bastante eso. Así que con eso ustedes pueden ya ir viendo todos los requests. Fíjense toda la cadena de requests que se mandaron para pintar esta página. Y nosotros lo vemos así, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no nos imaginamos que pasan tantas cosas en background. Pero realmente fíjense todo el trabajo que se hace entre cliente y servidor para que nosotros podamos ver una página web linda, ¿sí? Todos los requests y response que se hacen. Entonces, eso fue todo por hoy, ¿sí? Espero que te haya servido y que te haya gustado este capítulo. Y si así fue, entonces te pido tu like, tu me gusta, ¿sí?, y tu mensaje en la caja de comentarios. Y suscríbete, date una vuelta al canal para ver los otros episodios y para estar al tanto, ¿sí?, de este curso que estamos haciendo y de más contenido como este. Desde ya, muchas gracias por verme y te mando un saludo y un abrazo grande y que tengas una maravillosa semana. Nos vemos.